Bueno, hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Marco Suárez, soy trabajador social, egresado de la UNM. Integro el equipo docente de esta cátedra hace ya 4 años, este año en particular como ayudante graduado. Eh, y la idea, como les compartió Viviana y Gustavo la clase pasada, es poder compartirles desde mi lugar un pequeño video a modo muy introductorio sobre el punto número 2 de la unidad número 1, que es la intervención transformadora y las epistemologías trans, que bueno, nos van a llevar a pensar muchos de tantos temas más adelante. La idea de hoy, como les dije, es hacerlo introductorio, breve, sintético, como quien diría, y luego más adelante poder darle algunas otras profundidades. Esto, si lo hiciéramos de manera presencial, llevaría muchísimo más tiempo, y la idea no es enroscar los temas, sino que les resulte sencillo, comprensible, aprendible. Y por eso les voy a pedir que si tienen dudas, preguntas respecto a lo que hoy vamos a hablar, que las dejen en los comentarios. Así el equipo docente puede ir viendo qué dudas van surgiendo y las podemos ir respondiendo. Eh, bueno, y como para empezar, me parece que lo central sería realizar esta idea de conceptualizar, como bien Viviana y Gustavo siempre insisten a sus estudiantes. Conceptualizar que, bajo la idea, en mi caso lo pienso como dice Nietzsche, con la importancia de entender qué es el medio para poder comprender la realidad. Conceptualizar nos sirve justamente para poder comprender qué está pasando y qué es lo que estamos entendiendo en clave de un todo, ¿no? Así que para eso me parece que va a ser importante ir categorizando algunas cuestiones, conceptualizando puntualmente. Como justamente vamos a hablar de epistemologías y de intervenciones transformadoras, la idea es justamente conceptualizar epistemología. Que este es un concepto que ustedes trabajan en el taller de ciencias, en el curso de ingreso, lo ven con el paradigma de la complejidad en psicología general, lo ven en la introducción a la filosofía y lo van a seguir viendo de acá hasta que se reciban, así que es muy importante que lo aprendan y lo comprendan, ¿sí? Pero bueno, pensar la epistemología como una rama de la filosofía, ¿sí? Que se encarga de estudiar los métodos, los principios, los fundamentos, la extensión misma del conocimiento humano. Es un campo indispensable para la teoría de la ciencia, y hay muchas epistemologías. En este caso, quizás yo, al trabajar más las cuestiones que hacen referencia a los géneros, pienso la epistemología en clave de los estudios de género. Pero en este caso también podríamos aplicarlas al trabajo social e ir pensando muchas de estas cuestiones. Esto nos va a permitir poder afinar nuestra lente, darle un poco más de aumento y poder comprender algunas cosas más puntuales. En este caso me parece que todo va a girar en torno a la idea de la palabra transformar. Es una palabra que uno la utiliza muchísimo en el cotidiano, la puede utilizar en el campo profesional, la utilizan quienes se dedican a la militancia política, quienes se ven en algún punto involucrados a determinadas acciones para transformar realidades sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, si redondearíamos, unificaríamos la idea del transformar, podríamos decir entonces que el transformar es la acción misma que va de un lado a otro para dar forma a, ¿no? Y esta idea nos remonta a pensar ineludiblemente en la idea de que estas acciones no son acciones pautadas ni acciones que tienen una receta, sino que es una acción concatenada en el tiempo y que nos lleva a pensar la idea de proceso, porque la transformación se da de manera procesual, ¿sí?
Este prefijo en el que venimos hablando, que es lo trans, hace referencia también a pensar a través de y pensarlo como medio. ¿Qué quiere decir esto? El que tenemos que pensar la transformación como medio a, ¿no? Y todos estos juegos de palabras que parecen complejos nos llevan a pensar de qué manera la intervención profesional, y miren ustedes, el fuerte grado de atracción que tienen estas dos palabras, ¿no? La intervención y la transformación, como acción concreta para transformar una realidad, para cambiarla. Y yo creo que estas acciones de cambio se van complejizando en el quehacer mismo, se van complejizando en el campo de estudio para poder, como decía Viviana la semana pasada, cuando hablaban de Natalia Kirchnerman y Mary Richmond, este del conocer, intervenir, transformar, ¿no? Esta rueda que está presente todo el tiempo, conocer para intervenir, intervenir para transformar. Resulta una acción que se encuentra presente como casi un imperativo ético y político de la profesión misma. Y yo creo que acá tenemos que detenernos a pensar en el cómo y en el cuándo pensamos estas intervenciones en clave transformadoras. Y si pensáramos la idea del transformar en clave de género, tenemos que pensar claramente en los roles y desafíos que tenemos por delante, quienes continuamos forjando nuestra formación y quienes se encuentran en formación. Todos, todas y todos tenemos desafíos muy profundos para poder abordar estos temas. La transformación es algo que también implica metamorfosis internas, implican rupturas epistemológicas, implican romper con determinados estereotipos, saberes, conocimientos que se han anclado y se han entramado en nuestra subjetividad, en nuestros vínculos y en nuestras formas de concebir la sociedad. Yo creo que tenemos el desafío por delante de construir epistemologías transformadoras que se hagan mella en los valores y en los imperativos éticos profesionales, en un porvenir que nos resulta esperanzador, porque la lucha por la igualdad, la equidad y la justicia social tiene que ser un horizonte. Y si pensáramos la transformación en clave de género, no podríamos no pensar en los desafíos que tenemos por delante como actores y actrices preponderantes en la transformación social. Creo que tenemos por delante el desaprender, el desalambrar las tramas construidas en nuestro contexto social. Tenemos por delante una enorme tarea de concientizar y sobre todo de desaprender. Me quedo con la idea del desaprender ideas, valores, saberes que se encuentran en la antinomia de la idea de justicia social, de equidad, de igualdad. No podríamos hoy en día poder pensar ninguna agenda, no podríamos pensar la política, la economía, la cultura, no podríamos pensar inclusive el trabajo social mismo sin pensarla en clave de género. ¿Por qué? Porque nuestra lucha como imperativo ético y político en el campo profesional nos lleva a pensar la justicia social como una concepción amplia, no solo redistributiva, sino con otras tantas connotaciones que podríamos darle. Yo no quisiera ampliar ni quisiera explayarme mucho, porque la idea de hoy era poder hablar de manera muy breve sobre la epistemología, sobre la transformación, y poder dar base a algunos conceptos que van a ser claves en las clases que vienen. Quizás más adelante nos encontremos trazando y tramando una clase para poder pensar procesos de vida, pensar trayectorias de vida, regularidades, vida cotidiana y problemáticas que aquejan a quienes integran las problemáticas de género, ¿no? Pensar no solo en la mujer, sino pensar en los colectivos sexodisidentes, sexualidades
del arco sexo, género, político, disidente, que construyen y que dan también marco a pensar y repensar a quienes nos dedicamos a los estudios de género, nuestro quehacer profesional todo el tiempo. Y esto lo podemos hacer en pos de poder pensar y de complejizar esa ecología de saberes para la acción, como lo plantea de Sousa Santos. Para no extenderme ya más, seguramente nos volvamos a encontrar para seguir complejizando estas ideas y seguramente ya sea para poder abordar directamente los temas específicos que hacen a, a las vivencias del arco sexo-género político disidente y que construye enormes desafíos para el quehacer profesional. Hoy se encuentra muy vigente y la idea es poder seguir generando aportes y construcciones colectivas, porque el conocimiento es eso, es construcción colectiva y bueno, a sabiendas de ello, les pedimos que no se olviden de que si tienen comentarios, dudas, consultas, las dejen en comentarios, así las podemos ver y también seguramente podamos forjar un próximo encuentro a raíz de estas dudas. Les mando un abrazo grande y quienes puedan, no se olviden de quedarse en casa. Un abrazo grande.